Muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te doy la bienvenida a este quinto día de camino llamado Vidas Transformadas. El encuentro de hoy lo comenzamos leyendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 15, los versículos del 21 al 28. Leemos que Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. En este texto encontramos a esta mujer cananea de quien no sabemos ni su nombre, ni su apariencia, ni su ciudad natal. Pero lo que sí sabemos de ella es que esta mujer impresionó a Jesús con su fe. En el versículo 28 leemos que Jesús le dijo: Qué grande es tu fe. Y no es algo que vamos a encontrar a Jesús diciendo muchas veces, ¿verdad? Porque el Señor no era fácil de impresionar con eso. Sin embargo, esta mujer lo logró. Y creo que seguramente hasta provocó una sonrisa en su rostro. Esta mujer era cananea, una forastera, una extraña, y una mujer en una cultura donde no se las valoraba mucho. Y este es un pasaje que tal vez no sea fácil de entender, a menos que estemos dispuestos a imaginarnos al Señor sonriendo. La mujer estaba desesperada, tenía a la hija poseída por un demonio y también sabía que no tenía derecho a pedirle nada al Señor porque no era judía, no podía prometer dedicarse a la misión, sabía que Jesús no le debía nada, pero le tenía que pedir todo. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Y al principio el Señor no le dice nada. No abre la boca. Algunos comentaristas del tema sugieren que hace eso para esperar a ver cuán comprometida estaba la mujer en aquello que estaba pidiendo, pero tal vez, simplemente, el maestro estaba reconociendo una fe valiente, porque la mujer tenía claras dos cosas: por un lado que su hija estaba muy débil, y por otro lado que Jesús era muy fuerte. Y es que nuestro Dios es un Dios de gracia, que solo le pide a sus seguidores que tengan fe en Él. Pero la mayoría de las veces, sin darnos cuenta, buscamos la manera de no fortalecer esa gracia. Pero el Señor siempre lo ha dejado muy claro: lo único que tenemos que hacer para recibir su gracia es creer. Y eso es lo que hizo esta mujer cananea. Sabía que no tenía nada para ofrecer y se basó solo en el Señor. ¿Qué tal si hiciéramos lo mismo que ella? Yo sinceramente creo que el Señor se alegra cuando ponemos en sus manos nuestras necesidades y simplemente le pedimos que las satisfaga. Pero en este texto vemos cómo el Señor le dice: Yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y cuando ella le pide ayuda, nos encontramos con esta frase de Jesús que nos llama mucho la atención. No está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. Es una respuesta llamativa. Algunos dicen que Jesús dijo que no podía ayudar a esta mujer porque había sido enviado primero a las ovejas perdidas de Israel. Pero sin embargo vemos que Jesús se había encontrado con la samaritana, también con el centurión, es decir, que ya había ayudado a algunos que no eran judíos. Otros piensan que Jesús le estaba probando para asegurarse la seriedad de su pedido, para asegurarse que su fe era real. De cualquier manera, llama mucho la atención la frase que utiliza el Señor cuando dice: no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. A primera vista, con esa respuesta de Jesús a la mujer, pareciera que está siendo grosero con ella, o al menos que no está dispuesta a ayudarla. Pero si lo vemos con atención, vamos a darnos cuenta que los dos están participando de un diálogo maravilloso y hasta un poco irónico,
donde queda de manifiesto la gracia de Dios. Porque Jesús sabe perfectamente que puede sanar a su hija y está comprobando que esta mujer tiene un buen corazón. Por eso, hasta con un poco de humor lo imagino diciéndole algo así como: bueno, tú sabes bien que el Padre me envió a los judíos, ¿verdad? Y ella, al captar ese humor en la pregunta, le responde: claro, el pan de los judíos es tan sabroso que estaría encantada de comerlo, aunque sea las migajas que caen de su mesa. Y yo me imagino al Señor riendo y diciendo: nunca vi una fe tan grande, tu hija está sana. Porque el Señor está siempre dispuesto a ayudar a alguien que busca con sinceridad. Y para entender mejor por qué el Señor le respondió como lo respondió, hay que ir al comienzo del capítulo 15 de Mateo, porque al principio del capítulo el Señor tiene un diálogo con los fariseos que seguramente hubieran tratado como un perro a la mujer cananea. Por eso le habrán sonado muy dulces las palabras de la mujer que le dijo Señor antes de presentarle su petición. No es de extrañar que Jesús se alegrara del encuentro con ella, y por eso le dijo: qué grande es tu fe, porque al Señor le encanta establecer una relación con aquellos que lo buscan de verdad. Y este es un patrón que encontramos muchas veces en los evangelios. Por ejemplo, cuando los amigos de un hombre paralítico hacen un agujero en el techo de la casa donde estaba Jesús para bajarlo. ¿Se acuerdan? Jesús ve la fe de ellos y entonces sana al paralítico. Cuando el ciego Bartimeo lo busca para ser sanado, el Señor, al ver la fe de Bartimeo, le dice: tu fe te ha sanado. Y también vemos cuando hay otra mujer que se acerca con fe y toca el manto de Jesús, y también es sanada. Y este caso lo vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, en los versículos del 25 al 28, cuando leemos que se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la gratitud, y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto, quedaré curada. Miren lo que le había pasado a esta mujer. Había gastado todos sus bienes, cada día estaba peor. Tenía un desorden de sangre crónico que la mantenía cansada y socialmente aislada. Había sufrido en la mano de los médicos, había gastado lo que tenía, y cuando trata de acercarse a Jesús lo encuentra rodeado de gente. Jesús estaba yendo a ayudar a la hija de Jairo, un hombre importante en la comunidad, pero ella piensa: si logro tocar su ropa, voy a quedar sana. Y a pesar de que no era tan fácil hacerlo, ella tiene la esperanza de que Jesús la podía ayudar y que lo iba a hacer. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo que le pasaba a esta mujer, ¿no? La estamos pasando bien, tenemos mucho dolor y nos cuesta acercarnos al Señor. Bueno, si te pasa algo parecido, quiero recordarte que aquel día hubo una sola persona que recibió elogios por su fe. Y no fue un seguidor leal, no fue un maestro, fue una mujer que era marginada y que simplemente tuvo la esperanza de que Jesús le iba a ayudar. Tener fe es eso. Creer que aquel que hizo todas las cosas está con nosotros. Para la mujer no había ninguna garantía, solo esperaba que Jesús le respondiera. Lo quería, pero no sabía si él lo haría. Lo único que sí sabía era que él estaba ahí y que era bueno, y eso es tener fe. Tener fe no es creer que Dios va a hacer lo que nosotros queremos. No. Fe es creer que Dios va a hacer lo que sea mejor para nosotros. Y si aquella mujer se hubiera enfocado en lo que tenía que ofrecer, tal vez nunca hubiera tocado a Jesús. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Pensamos más en lo que tenemos que ofrecerle a Dios que en lo que Él tiene para darnos a nosotros. Pero la fe consiste en tomar la decisión de creer que aquel que ya lo hizo todo no nos ha abandonado, sino que sigue actuando entre nosotros. El Señor solo nos pide una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Muchas veces perdemos de vista el Evangelio, desviamos nuestros ojos de Jesús y los ponemos sobre nosotros mismos. Volvamos ahora entonces a poner la mirada sobre la mujer cananea,
que tenía a su hija sufriendo y con muy pocas posibilidades de que se recupere. Eso fue lo que la motivó a buscar a Jesús, aunque era extraña a su cultura. Pero cuando su problema encontró la bondad del Señor, ocurrió el milagro. Ella buscó a Jesús, clamó su misericordia, no quiso conformarse con la enfermedad de su hija un día más y decidió hacer algo. Y así comenzó también, o puede comenzar también, nuestra sanidad cuando pedimos. Porque la apatía nunca nos va a conducir a nada. La poderosa sanidad que ocurrió comenzó con la fe de la mujer y con su acción. En el Evangelio podemos comprobar que Jesús nunca rechazó a ningún intercesor. Nos enseñó que Dios siempre escucha la oración de los necesitados. Lo que tenemos que hacer nosotros es muy poco, pero tenemos que hacer algo que demuestre nuestra fe. La decisión de aquella mujer cananea de correr un riesgo condujo a que su hija sanara instantáneamente. Lo mismo ocurrió con aquel flujo de sangre. Y miren cómo le respondió Jesús a ambas mujeres. A la mujer cananea le dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 28, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó curada. A la mujer en Galilea le dijo en Marcos 5:34, «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, quedas curada de tu enfermedad». Es decir, en los dos casos Jesús hace referencia a la fe de estas mujeres y en ambos casos el resultado es la sanidad. Y fíjense que en la segunda historia Jesús la llama hija a esa mujer. ¿Se imaginan cómo se habrá sentido esa mujer? ¿Cuándo habría sido la última vez que había sido tratada con tanto cariño? Yo creo que a Dios le gusta cuando mostramos nuestra fe arriesgada, como hicieron estas mujeres. Tal vez un clamor de misericordia, como la mujer cananea, o un paso para tocar a Jesús y confiar en su poder, como la mujer con flujo de sangre, pero Él siempre responde cuando vamos a Él con humildad. Él siempre manifiesta su reino en nuestras vidas. Por supuesto, no siempre puede aparecer la respuesta que queremos, pero siempre podemos confiar en su respuesta. Lo importante es que comprendamos que nuestro buen Dios siempre honra nuestra fe arriesgada, nuestra fe radical. Tal vez a veces sea un simple clamor por misericordia, como fue el caso de la mujer cananea, o tal vez un sencillo paso para tocar a Jesús y confiar en su poder, como la mujer con flujo de sangre. Cuando demos ese paso, Él responde y podemos confiar en su respuesta, porque es un buen Padre que nos ama muy generosamente. La sanidad de la hija de la mujer cananea es solo una de las tantas ocasiones en las que Jesús pasó por sobre las barreras sociales. Lógicamente a los discípulos les llevó un tiempo entender la aceptación del Señor a todos. Siempre que llamamos a las personas vulgares o incapaces, las alejamos para que vayan por caminos distintos. Encasillar a los demás nos permite lavarnos las manos y evitar las responsabilidades, ¿verdad? Definirlos evita que nos comprometamos con ellos. Pero Jesús no actuó así, actuó distinto. Él tocó a los leprosos. Miren, si hubiera tenido una página de Facebook, hubiera incluido a Mateo y a Zaqueo, como lo expresó San Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, los versículos del 6 al 11, cuando dice: Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Muchas veces cometemos el error de tratar de obtener la salvación ganándola con nuestro esfuerzo. Preferimos impresionar al Señor con lo bueno que somos, en vez de aceptar y confesar lo grande que Él es.
En definitiva, el Señor nos dice cómo amar a los demás sin ponerles ninguna etiqueta. Para mañana te voy a proponer estas dos lecturas de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28, y Marcos, capítulo 5, versículos del 25 al 34. Y así ver estas historias de estas dos mujeres maravillosas. Y ahora sí, te invito a que oremos y que juntos le digamos al Señor, gracias. Porque hoy queremos pedirte que nos des una fe como la de la mujer cananea, porque tú eres amor, eres misericordioso y tenemos el enorme privilegio de ser tuyos. Por eso, ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que dependemos de ti, no de nosotros mismos. Ayúdanos para que recibamos con la mayor sencillez tu gracia y que creamos que nos vas a proveer de lo que necesitamos sin importar cuán golpeados estemos o cuán pequeña sea nuestra fe. Ayúdanos a no tener miedo de acercarnos a ti, de abrirte nuestro corazón, porque tu gracia siempre es más grande que nuestra debilidad. Tu sanidad tiene que ver con tu bondad, no con nosotros. Por eso, gracias por llamarnos tus hijos, gracias por considerarnos tuyos. Queremos pedirte que alejes la apatía que hay en nuestros corazones y que nos des una fe que nos anime a amarte, no solo con palabras, sino sobre todo con acciones, con hechos. Y ayúdanos a recibir tu gracia cada día y a darla, a compartirla con los demás sin ningún prejuicio. Amén, Señor. Y ahora nos despedimos con esta canción que se llama Nombre sobre todo nombre. Hasta mañana. El que era de condición divina no retuvo para sí esta igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, santo es el nombre de Jesús. Presentándose con aspecto humano, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo
la tierra y debajo